And during the few moments that we have left, we want to talk right now in a language that everybody here can easily understand. Victoria pírrica. Una victoria o un objetivo logrado a un coste bastante alto. Realmente resume la saga de la etapa de CM Punk en AEW de muchas maneras. Porque no se equivoquen, que esta compañía haya sacado del retiro al mítico Punk fue una victoria increíble. Fue el mayor golpe imaginable en ese momento y, siendo realistas, nada se le acercaba. Al final se convertiría, de hecho, en una victoria a un coste bastante alto. ¿Por dónde empezar? ¿Debería hablar de lo mucho que era de los hinchas de la WWE a principios de la década de 2010? ¿Debería comentar que terminó jodiendo a mucha gente de la empresa hasta el punto de que finalmente lo despidieron? No solo lo despidieron, sino que le notificaron el día de su boda. Para que aprenda. Por malo. ¿Quién es tan hijo de puta para hacer eso? ¿Debería hablar de sus combates legendarios en la WWE? ¿De la Pipe Bomb? ¿De cómo se despotricó sobre lo rancio que era el producto? Debería hablar de uno de mis Jeff favoritos de todos los tiempos, en el que Punk rompe su personaje y comienza a reírse legítimamente, mientras que Steph le explica a los hinchas que Triple H fue el mejor luchador que jamás haya existido. Sinceramente no lo sé. Hay muchísimas posibilidades, pero creo que la clave es que, antes de ser expulsado de la industria, Punk era la voz de una masa cada vez mayor de hinchas hartos de ver que le ofrecían cosas malas cuando sabían que merecían algo mejor. Esos hinchas se acordaban de Punk, se acordaban de la Pipe Bomb, se acordaban de todo lo que había dicho. Y no solo eso, se lo querían todo. Y por eso usaban su nombre como grito de guerra cuando estaban aburridos o cuando la creatividad pésima de la WWE los insultaba. A finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, cada vez que algo era un desastre, el cántico de CM Punk resonaba en la arena. Daniel, these people want you to quit, just like CM Punk did. Well, I'll tell you one thing, John. It's for damn sure that CM Punk ain't gonna interrupt me. WWE World Cup will determine who will be known as the best in the world. Think about that for a second. One superstar will have the accolade of knowing that they are the best in the world. But who can that person be? I don't believe he's in the tournament. Gracias por amarme. Esto les dificultó las cosas a quienes en la WWE querían estar haciendo lo correcto. No se equivoquen, mucha gente en la empresa se alegró mucho de su marcha tras una serie de incidentes tras bambalinas y lo que se considera un diagnóstico medio fallido. Al parecer, ser un auténtico incordio en la norma, y sí, después de un tiempo uno se cansa de los dolores de cabeza. Cualquiera que haya trabajado en una empresa, sin importar su tamaño, sabrá de lo que estoy diciendo. Por diversas razones, Punk se encontraría prácticamente en el exilio, lo que lo hizo todavía más legendario para sus hinchas. Pocas cosas son más poderosas que un mártir, y según prácticamente cualquiera que conocía a Punk, estar afuera del ring le parecía bien. La lucha libre era parte de su vida, pero según se decía, había llegado a odiarla y se alegraba de que esa etapa de su vida hubiera terminado. Así que la idea de su regreso quedó en manos de los bookmakers de fantasía, no de los de la vida real. Pero entonces surgió la idea de un gran evento independiente con algunos de los mejores talentos del mundo. La pregunta era, ¿sería posible atraer a más de, digamos, 10.000 hinchas? Ese evento se llamaba All In. We had a goal. The goal was to put 10,000 people in a building, and by God, we did it. Y se celebraría en Chicago, Illinois, que casualmente era la ciudad natal de Punk. Claro, eso desató los rumores. No tendría sentido que Punk apareciera en el evento independiente más grande de la historia,
nada menos que en su propio patio. Aunque tenía sentido que estuviera en All In, no fue así. Y otra vez, los hinchas tuvieron que aprender a aceptar que se había ido del negocio y que no regresaría. Ay, 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 qué tragedia. Pero entonces, de las semillas sembradas en All In, se formó All Elite Wrestling. No solo se formó, sino que consiguió un contrato televisivo importante con WTBS. Y así nació Dynamite. La compañía empezó con fuerza y dio mucho que hablar, generando excelentes índices de audiencia y cifras estelares de pay-per-view con su primer programa oficial, Double or Nothing. Una continuación era inevitable, y pronto se anunció que All Out se celebraría el siguiente fin de semana del Día del Trabajo. Ah, y una cosa más. Tendría lugar en Chicago. Otra vez una y otra. Otra vez, los rumores estaban a flor de piel. Y el hecho de que el propio Punk estuviera programado para aparecer en StarCast en una entrevista parecía casi confirmar su incorporación al equipo. A pesar de que todo parecía encajar a la perfección, Punk no estaba ahí. Había terminado con el negocio. Pero la puta madre, viejo. En cualquier caso, Dynamite estaba teniendo buenos resultados. Tanto es así que Warner Bros. Discovery quería otro programa de la compañía, por lo que se programó la emisión de una serie semanal los viernes, Rampage. Y dio la casualidad de que el segundo episodio se emitiría, como era de esperar, en Chicago. Esta vez, sin embargo, hubo más de un adelanto chico. De hecho, la compañía anunció que operaría en un estadio mucho más grande de lo habitual. Y además, tenía un subtítulo para el programa, El Primer Baile. Con todo listo para lo que solo podía significar una cosa: las entradas se agotaron al toque. Aparentemente no había terminado con la lucha libre después de todo. Después de más de 7 años, CM Punk regresó. Y lo hizo con All Elite Wrestling. Tras la multitud que lo ovacionaba ensordecedoramente, Punk tomó un micrófono y desató casi una década de frustración. Se enfrentó a la WWE, hablando de cómo lo habían enfermado y de cómo tuvo que luchar para mejorar no solo física, sino también mentalmente. Fue una promo de Punk de principio a fin. Los hinchas se dieron cuenta de que no estaba guionada, decía lo que quería. Los hinchas se dieron cuenta de que decía lo que había estado reprimido en su interior durante tanto tiempo. Y al público le encantó. Esto fue el comienzo de algo especial. Imagínate lo que los hinchas de esa noche habrían dicho si le hubieses dicho que adentro de 2 años, él no solo sería de la promoción, sino que sería despedido por la promoción. Pero, repito, todo empezó bastante piola. Los ratings estaban por las nubes y Punk era el tema de conversación en la industria. Claro, el tipo era mayor, pero sus promos eran espectaculares y en el ring aún tenía potencial. Su primera serie de combates contra luchadores como Darby Allin, Powerhouse Hobbs y Daniel García mostró que iba a ser divertidísimo. Y después vino el combate contra Bobby Fish, donde Punk ganó, por supuesto. Pero mirá, solamente hubo un problemita al final de la pelea, cuando Fish se sale justo en la cuenta de 3. O sea, probablemente fue solo un contratiempo chico. Capaz Fish no sabía que el GTS era el finisher de Punk. ¿Quién sabe? O sea, estas cosas pasan, ¿no? Punk no lo creía, de hecho, estaba tilteado tras bambalinas. ¿Y saben qué? Con razón, ¿no? Es la gran estrella, y aunque Fish sin duda tiene talento, no quedarse tendido para el final fue todo menos profesional. Punk estaba bastante bien, pero era comprensible. Lamentablemente, esta fue la primera señal de que vendría días más oscuros. Pero primero llegó la diversión, con Punk y Eddie Kingston. Una rivalidad explosiva que culminó en una gran pelea en Full Gear. Después, Punk formó pareja con MJF, lo que nos brindó más promos increíbles y combates piolas, incluyendo un combate de collar de perro espectacular. Todo iba bien, todo era divertido, las cosas iban mejorando y, naturalmente, tras haber ascendido en la cartelera, una lucha por el título tendría todo el sentido del mundo. What does this mean? There's a couple things I don't know. One, I don't know who the champion's gonna be in a week's time. It's either gonna be Adam Cole, baby, or I'm gonna be looking down the barrel of some cowboy shit. There's a couple things I do know for a fact. There's a lot of gray in my beard, and before my time in AEW is over, there's gonna be a lot more gray. There's scars on my head, and I know before my time in AEW is over, there will be a lot more scars. And the last thing I know, before my time in AEW is over, I will be world champion.
Siendo francos, estos dos tipos no se llevaban bien. Desde el principio, Page dejó claro que no iba a doblegarse ante el todopoderoso Punk, indagando en detalles muy profundos tras bambalinas sobre cómo Punk no era el buen tipo que interpretaba en pantalla, sino que estaba creando problemas tras bastidores. You talk a big game about workers' rights, yeah? Well, you've shown the exact opposite since you've gotten here. Aunque la mayoría no tenían ni idea de a qué se refería Page, hubo quienes teorizaron que Punk estaba involucrado en asegurarse de que su ex amigo Colt Cabana no renovara su contrato cuando este expiró. No quiero entrar en detalles sobre la historia de Cabana y Punk, salvo para decir que eran muy buenos amigos y terminaron enfrentándose en los tribunales. Si querés saber más, bueno, obviamente busca en internet, no seas pajero. ¿Entienden, pelotudo? En fin, la historia cuenta que a Cabana le ofrecieron un nuevo contrato, pero en cuanto Punk se enteró, este desapareció al toque, misteriosamente. Déjame que lo piense. Probablemente nunca se sepa con certeza si fue cierto o no, pero sin duda Page lo creía hasta el punto de que alimentaba sus apasionadas promos con Punk. En cualquier caso, Punk venció a Hackman en Double or Nothing por el cinturón en una lucha, cuanto menos, extraña. Las piñas fueron más duras de lo esperado y Punk intentó repetidamente el lazo backshot de Page, solo para que cayera repetidamente de culo. Pero otra vez, ¿a quién le importa? Punk era campeón mundial, la extraña rivalidad con Page había quedado atrás y ahora todos podíamos avanzar sin problemas. Solo había un problema. Punk se rompió el pie en su siguiente aparición en AEW. Esto significó que su reinado, en una disputa que había generado mucha controversia tanto en pantalla como fuera de ella, terminó antes de que siquiera comenzara. I got good news and I got bad news. Which one you want first? It's okay, here's the bad news. The bad news is I'm injured and I need surgery. A couple of things are broken. The biggest one is my heart. Because I love nothing more than performing for all of you, and I wanted to go on one hell of a run. That's the bad news. The good news is I can still do all that. I told you I was going to go until the wheels fall off. Well, the wheels are still there. They haven't fallen off. It's just that one of them happens to be broken. But I've come back from worse. I've felt better than I feel today, but I am here to tell you that I've also felt a hell of a lot worse. This is a bump in the road. It hurts. It hurts like hell. I want to wrestle for you. I want to wrestle right now. And that being said, let's talk about this title. Let's talk about being AEW World Champion. I told Tony before I came out here that I don't want to hold this place up. There is a long laundry list of talent in the back that can fill my shoes. They can be champion. I'm talking Bryan Danielson. I'm talking Jon Moxley. I'm not here to stand in anybody's way. I told Tony I would relinquish this title, but Tony told me that he believes in CM Punk. And I'm going to show you exactly why. I will come back bigger, faster, stronger, and hungrier than ever before. And God damn it, I will prove exactly why I am the best in the world. Como AEW desconocía cuánto tiempo estaría Punk afuera, crearon un campeonato interino que ganó Jon Moxley. Y no se equivoquen, Mox estuvo bastante genial en este rol, comparado al reino que está teniendo ahora, que es una reverenda por... Siguiendo. Acumuló un combate tras otro, con muchísimas promos fantásticas. Cuando Punk regresó, iba a ser un combate para la historia. Y cuando Punk regresó, se anunció el combate de unificación de All Out en... Sí, lo adivinaste, boludo. ¡Chicago! ¡Pará!
Sin embargo, inexplicablemente, el combate se adelantó para una grabación en vivo de Dynamite 11 días antes del pay-per-view. En una sorpresa completa, Mox hizo mierda por completo a Punk y fusionó los cinturones interinos y bueno, los no interinos. Los hinchas quedaron impactados y todos se preguntaban qué estaba pasando. Por una vez, al menos tenía algo de lógica. Tras bambalinas, Mox le explicó a Punk que organizar el combate podría despertar todavía más interés en el pay-per-view gracias a una revancha al estilo Rocky 3. Claro que todos se van a acordar esa historia de la película, con el personaje de Rocky, interpretado por Sylvester Stallone, llegando completamente confiado y siendo aniquilado por la sierra mecánica Clubber Lang, Mr. T. El final de esa película fue un final de cuento de hadas, con Stallone redescubriendo sus raíces, volviendo a lo básico y recuperando su título. Si funcionaba ahí, sin duda funcionaría en la lucha libre, especialmente en la ciudad natal de Punk. Desafortunadamente había un problema chico. Punk nunca vio Rocky 3 y no entendía, ni mucho menos se lo creía, lo que se le pedía. Y bueno, ya que estamos, veamos otra leña al fuego. Punk decidió salirse del guión para la revancha contra Mox. ¿Dijo algo malo hacia Mox? No. En cambio, inexplicablemente decidió volver a mencionar a Page y retarlo a una pelea en el ring el 17 de agosto en Dynamite. Haven't been here in some time and I got some business to attend to. Some things very, very important. Some things not so important. I want to get the not so important things out of the way. Where are we? Where are we tonight? There's somebody that's from around these parts that I would like to challenge to a rematch, and I would like to do it right here, right now for you beautiful people. Hangman Adam Page. Whoa. You want that rematch? You got it right here, right now. Let's go. Pero había una trampa, y es que Page no estaba en el edificio esa noche. Así que cuando Punk explicó que él no encarnaba a un de vaquero, sino a un de cobarde, el verdugo no pudo responder aunque hubiera querido. My sentiments exactly. Now on to the important things. That's not cowboy shit, that's coward shit. Los hinchas no tenían ni idea de que Page no estaba ahí, simplemente asumieron que capaz Page era un cobarde. Sí, las cosas estaban empezando a salirse de control. A pesar de todo esto, All Out estaba acá y era hora de que Punk volviera a conseguir el campeonato en Chicago. Lo hizo contra Mox y, ya saben, estuvo bien. Excepto por una cosa, durante el combate Punk se lesionó otra vez. Esta vez con un desgarro en el tríceps. Aún así, aguantó y consiguió el campeonato. Así que le felicito por ello. Antes de que el pay-per-view terminara, se reveló el siguiente reto de Punk. So it's been a few months now, and your continuous, unexcused, extended absence is hurting the company, and it's definitely hurting the fans. And I know you don't care about the fans at all, but I do. So if you will show up at All Out, I am willing to swallow a very bitter pill for the sake of the fans. I'll put you in the casino ladder match. I won't force you to sign an extension. And I will pay you $. But you have to show up at All Out. This is my final offer. You're not going to get a better one. You're stupid, old man. I'm a snake. The greatest thing the devil ever did was make you people believe he didn't exist. And I am the devil himself.
Y no era otro que MJF, que regresaba de su propio descanso. Y entonces, como si la cosa no fuera ya bastante rara, ocurrió algo todavía más extraño. Los hinchas que habían estado animando a Punk con tanta vehemencia ahora empezaron a corear MJF a voz viva y repetidamente. A simple vista, se notaba que Punk estaba bastante molesto. Esto culminó en una noche no tan buena para Punk y estaba a punto de hacérselo saber al mundo entero. La avalancha mediática posterior al programa hizo que Punk se volviera completamente loco, atacando a todos en la compañía. Parecía que nadie estaba a salvo, ni su ex amigo Colt Cabana, quien, según Punk, compartía cuenta bancaria con su madre. Ni MJF. A Punk no le gustó que mencionara a la WWE en directo como posible destino. Kenny Omega y los Bucks, y VPs que según Punk no podría comprar un Target. Y por supuesto, Hangman Page, un cabeza hueca y sin cerebro. Y cae de Tony Khan, que estaba sentado a su lado mientras despotricaba. Es fácil decir: tengo 2 ladrillos en la mano. Y si con guantes hoy entrené con unos de 14. Si con estos mismos guantes tengo veneno, quédense tranquilo que el día de la pelea voy a tener mucho más veneno. Recordemos que Virus es zurdo. Prácticamente lo está haciendo muy bien. No estoy seguro de si eso hubiera sido mejor o peor que dejar que Punk se desahogara y, con suerte, se desahogara. ¿Quién sabe? De todas formas, puede que te sorprenda saber que los Bucks y Omega no estaban nada contentos con los comentarios de Punk y fueron a visitarlo tras bambalinas. Esto, por supuesto, derivó a un altercado físico y la situación se descontroló por completo. Desde al lado y me siento solo, el miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama, No te voy a aburrir con los detalles, ya que primero lo puedes encontrar en otros videos de YouTube, y lo más importante, segundo, Francia. Tercero, no hay 2 historias iguales, así que quién sabe qué pasó en realidad. Lo que sí sabemos es que tras esta locura, mucha gente fue suspendida. Mucha. Mirá la lista: Punk, Omega, los Bucks, el compa de Punk Ace Steel, Christopher Daniels, Pat Buck, Michael Nakazawa y Brandon Cutler. Bueno, hermano, paremos un poquito la moto. A la mierda, boludo. Así que no solo hubo un drama que dio mucho que hablar, sino que la compañía tuvo que suspender a cualquiera que pudiera haberlo aprovechado. So Dave, let's go into this. You know, this is crazy to talk about. You know, everybody knows the importance of the success of AEW and professional wrestling, and especially in that company. Everything matters right now for them, and the fact that this happened, it really is surprising to me. Well, I mean, I could see a lot of it coming, but the brawl part I didn't see coming, and even the Punk stuff at the scrum. I mean, I guess I saw it coming the minute he got in and started. I kind of could see where that one was going, but I didn't know that he was going to do that. But yeah, the fight I didn't see coming, and that kind of changed everything. And you know, I don't know the fallout yet. I mean, obviously, the fact that, I mean, Punk's out. He tore his triceps. He's already had surgery, so he's out for, you know, 8 months-ish. And so that's a lot of time to heal wounds and to perhaps bring him back, perhaps not, I don't know. And then as far as like the Young Bucks and Omega got stripped of the trios titles, which means that, you know, I mean, I was not shocked, but a little surprised, because if it's only going to be, let's say, you know, a quick investigation, they look at it for a couple weeks, they decide they're going to bring them back at that point, or, you know, just do a quick suspension and you know, bring them back then. They really didn't have to strip them of the championship, but they did right away. So that I thought to be very interesting, and that maybe even the most interesting aspect of the post-fight situation was stripping them of the titles, because in theory you would only do that
if they were going to be gone for longer than I presumed that they would be gone, but we'll have to wait and see. The issue that occurred after the press conference following All Out and the brawl involving CM Punk, the Young Bucks, Kenny Omega, and a number of others, everybody involved, including those breaking up the fight, ended up being suspended by AEW. So right now, to the best of my knowledge, and I mean there may be phone calls being made right now for all I know, I believe that if you were involved in breaking it up, you are off suspension. But if you were actually involved in the fight, I presume even if that means someone threw a chair and hit you in the eyeball, you are still on suspension. So the good news is the investigation has continued to the point where they are now taking people off suspension. But, I mean, everybody else who is still suspended is in the dark and just waiting to find out, are we going to get a call? Are we not going to get a call? Is there going to be some sort of, on top of the suspension, will there be fines? Is anybody going to... No one knows anything. Finalmente, los Bucks y Omega regresaron. Parecía inevitable. Tony no iba a tener All Elite Wrestling sin The Elite. Here's this Elite versus Death Triangle match and the big return that they had on this show, because this was the first time that the Elite has been seen on AEW since Brawl Out. Seemingly, the investigation has concluded and the Elite's back and CM Punk isn't. Take from that what you will. He's injured. Yeah, he's injured. You're right, he is. I felt. Pero qué pasó con Punk? Felt that the story that I was able to tell with Hangman was one that I was very proud of, and I felt that the people were behind him, and I was happy that we were moving forward in a direction that didn't necessarily require me. I felt that now is a good time to get this stuff taken care of. Then I felt like 8 months had passed and it was time to come back. And it was kind of like the GIF, of the dude walking in with the pizza boxes and the whole room's on fire. I was like, what's with this strange atmosphere? What's with this strange aura? Why does something feel so ominous right now? And I didn't even know. I couldn't figure it out. Next you knew, there was more stuff happening. And I'm like, how? And again, like it's so surreal because it's almost like it never even happened. It happened, of course it happened. But I wasn't even, I hadn't even gotten like familiar with my surroundings yet, or re-familiarized backstage with the new AEW at that point. Because I mean, there are new people in the locker room, and a lot had happened in 8 months. So to kind of come back and see a lot of old faces and be like, oh hey, but then feel this eerie sort of, to feel like I was in Erie, Indiana for a second. It's like, oh boy, stranger things started happening. Where I was like, oh man, what do I do? This isn't right. Someone needs to be the voice of reason. This is silly. And it's like things fell off the rails and we were just involved in a very silly situation that people are probably going to be talking about for months and possibly years to come. Does that I don't bother know. you that people are going to be talking about that for so long and sort of like the question mark about that? Do you wish, like, I mean, I'm sure it would just be nice to sweep it under the rug and kind of it is what it is, but we live in a world where everyone has these little nuggets of information and are trying to connect the dots on things. But here's the way that I look at it. Like, I've been involved in competitive sports, contact sports, at the highest level. And some people on our roster have, some people on our roster have not. But I feel like if you have, you've probably been in a spat or two with a teammate, and maybe sometimes, a time or two, it might come to blows. It happens. Coming from that sort of background, there was a point to it all when I felt like, oh, this just happens. We're going to get over it. Let's just calm down and talk it over. No, nothing is. We're all doing okay here. We're getting it out of our system. No problem. But let's maybe stop, And in the end of things, there were, it's just, we just don't live in that world anymore, I suppose. Yeah. It's sometimes there are things, especially now when
when you're in a multi-billion-dollar industry where there are sponsorships on the line, TV deals on the line, it's not like Not the Wild West anymore. Yeah. No, it's not, and you know, it's not high school football. It's not you know, a little tip that you might have with someone on your fellow amateur wrestling team or whatever, or maybe someone held a submission too long in jiu-jitsu training. It's not that, and these things just shouldn't even be happening. So again, super big shame. Sucks. I can understand all the various viewpoints. It's a shame that the general public and a lot of people aren't ever going to know exactly how it went down, what went down, and how it could have been prevented or how it could have, you know, ended differently. But that's just sort of how things go, again, when it's a big business operation. But I think if anything, the important part is that I don't think anyone is happy that it happened or is proud that it happened or anything like that. I think across the board, everyone thinks it was a terrible situation that was unnecessary. It's great to be here tonight where it all began for AEW, right here at the MGM Grand, right here in Las Vegas. And it's very fitting that we're here tonight where it all began to make an announcement about the start of a new beginning for AEW. AEW Collision starting June 17th on TNT. Last week we announced some of the cities for our opening tour with events coming up in Toronto, Hamilton, Regina, Calgary, and Newark. But what we haven't announced yet is the location for the very first AEW Collision. The first episode of AEW Collision will take place Saturday, June 17th at 8 p.m. Eastern, 7 p.m. Central on TNT from the United Center in Chicago, Illinois. I'm looking forward to a great show, and I'm sure you are too. It's going to be a big night of wrestling, and we have a lot to look forward to this weekend at AEW Double or Nothing. The last few weeks, we've made some announcements regarding the debut of AEW Saturday Night Collision, starting June 17th at the United Center in Chicago, Illinois. I'm here tonight to give you a little more information about the debut of AEW Collision. I'm here to announce that AEW Collision, beginning June 17th, will feature CM Punk. En retrospectiva, Collision bien podría haberse llamado Quarantine, o sea, cuarentena. La idea era que Punk se quedara en un programa lejos de la gente con la que no se llevaba bien, y cualquiera que entrara en esa categoría sería enviado a Dynamite. Seguramente estás viendo esto y estás pensando, ¿qué hace, viejo pelotudo? La respuesta, por supuesto, era que no iba a andar bien. En el primer episodio, Punk explicó a sus hinchas en casa que nada menos que el director de Warner Bros. Discovery lo llamaba One Bill Phil. You know what David Zaslav calls me? One Bill Phil. Y que era el único hombre de verdad en un negocio lleno de plata falsa. That's because I am the one true, genuine article in a business full of counterfeit bucks. Punk también insultó a Hackman otra vez después de grabar una película de Collision porque, al parecer, simplemente lo odiaba y no pudo evitarlo. Pero bueno, los índices de audiencia de los primeros programas eran altos, así que la compañía iba a hacer todo lo posible para que todo saliera bien. Lo interesante, sin embargo, es que Punk ya no era el super babyface que había sido al principio. Con el cinturón que nunca perdió en el ring, comenzó a proclamar que era, de hecho, el verdadero campeón mundial. Y, esencialmente, lo anunciaba como el campeón del espectáculo. Sin embargo, otra vez, los hinchas no estaban completamente de su lado y, en ocasiones, se mostraron francamente hostiles hacia él. En muchos sentidos, la flor de la vida se había marchitado por completo. Y sí, como era de esperar, se desató todavía más drama tras bambalinas. En ese momento, Punk sintió la necesidad de decirle a todos los que quisieran escuchar que se debía y que no se debía hacer en la lucha libre. Por ejemplo, dejó claro que bajo ninguna circunstancia se debía usar el vidrio como arma. Para mí eso no tiene sentido. Como dicen, el vidrio no entiende el guión y no tiene ni idea de lo que podría pasar con él. Pregúntale a Bill Goldberg, quien casi pierde el brazo por una ventana de coche que se convirtió en un negocio propio.
Pero un tal Jack Perry ya había escuchado bastante de Punk y decidió que no iba a escucharlo en absoluto. Todo llegó a su punto álgido en el evento más grande de la historia de AEW, All in Wembley. Más de 70.000 hinchas, y capaz más de 80.000 según a quienes le creas, abarrotaron el recinto. Imagínate, tantos hinchas para un espectáculo de una compañía de lucha libre que no existía 4 años antes. Tendría que haber sido una noche donde todos tras bambalinas celebraban ese éxito. Pero claro, eso no pasó tras bambalinas porque, sí, lo adivinaste, hubo todavía más drama tras bambalinas. En una lucha previa al show, Perry se enfrentó a Hook en lo que fue esencialmente una lucha sin reglas. Un auto estaba involucrado y cuando Perry estaba a punto de tirar a Hook contra la ventana de un auto, Perry miró directamente a la cámara y dijo: Tras bambalinas, Punk se puso furioso. Cuando Perry atravesó la cortina, Punk y Perry se enfrascaron en una pelea seria, con Khan casi lesionado también. Te jalado y me siento solo, el miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama, Ten en cuenta que esto fue solo minutos antes de que el show comenzara realmente con Punk enfrentándose a Samoa Joe. Se desató una lucha loca para encontrar un posible reemplazo para el telonero, pero aparentemente Khan le dijo a Punk que no cagara el show y, sorprendentemente, Punk aceptó. El público no se dio cuenta, ya que Punk tuvo un buen combate con Joe. Nadie sabía que sería el último combate de Punk en AEW. 6 días después, cayó la bomba final. Quería tirarles una bomba. A pesar de todo lo que Punk había hecho por la compañía, incluyendo unos índices de audiencia altísimos y las casas más grandes que la compañía había visto jamás, simplemente se volvió bastante. Sometime, I believe, was the timeline. And a series of situations led to him walking out on WWE. They later fired him. He did a podcast with Colt Cabana where he took aim at WWE and Dr. Chris Amon. A lawsuit was filed that led to the deterioration of his relationship with Colt Cabana. Both of them were sued by Dr. Chris Amon, who was allegedly financed by WWE. CM Punk, years later, would come to AEW where Colt Cabana already worked. There were rumors that Colt Cabana was pushed out of AEW by CM Punk. Colt Cabana, a good friend of many on the roster. CM Punk did not like that word of this had emerged. He said it was false. Tony Khan also claimed that it was false. And as a result, it led to him pointing the finger at members of the Elite. Hangman Page made a reference in a promo to the deterioration of that relationship between Colt Cabana and CM Punk. That led to issues between CM Punk and Hangman Page, led to issues between CM Punk and the Elite. A scrum was held after one of his return matches at All Out last year, where he voiced these frustrations towards Hangman, towards the Elite, towards Colt Cabana. Afterwards, the Elite approached his locker room. The fine details can be found in other live streams and reports. And a huge brawl broke out that saw people in talent relations, roster members, all suspended. We do not know if Punk was actually suspended because he actually sustained an injury at that point. He returned from injury, had a show, Collision, that was largely created in his image, likeness, and vision. He would keep several people that were close with the Elite away from that show, including Christopher Daniels, Ryan Nemeth, and had a backstage argument with Jack Perry. And that situation was one that was reported on by Fightful Select, best $5 in the business, about a month ago, that Jack Perry had a week off planned, pre-approved to go to Hawaii with his girlfriend. There was an angle that, depending on who you talk to, was either approved or not approved or advised against. That I still don't have the details on, but it involves Jack Perry using real glass in his angle with Hook. CM Punk, among others, took issue with this.
per Punk's side of things, medical, production, even Tony Schiavone told him it wasn't a good idea, and that Punk was asked to intervene and say something to Perry, who he claimed was having a temper tantrum. That was his claim, Punk's claim. Jack Perry has not spoken openly about this. He has spoken to people backstage, and depending on who you listen to, he said that, I don't care about their rules over there. There have been guidelines set which specifically mention some of the things that Punk took issue with, like getting things approved, real glass, etc. This led to Punk basically saying, if you want to do that stuff, go do it on Saturdays. Or go do it on Wednesdays. You're not doing it on Saturdays. AEW All In takes place. Jack Perry does the spot on a real glass car window, looks at the camera and says, it's real glass, cry me a river. He and CM Punk approach each other backstage. It's a bunch of he said, she said from here as to who started it, who didn't start it. I can tell you that I was told there was footage that existed that did not make Punk look great. Punk's side of the story came out first, and then there were a whole lot of other accounts that seemed to indicate that it didn't play well in his favor. The fine details of this are going to be subject of a lot of debate for a very, very long time. But I can tell you the vast majority that I spoke to seem to at least have their evidence point towards Jack Perry being nobody being in the right, but him being less in the wrong. Today I had to make one of the toughest decisions of my professional career. Today I terminated Phil Brooks, CM Punk, for cause. This stems from a backstage incident at AEW All In last Sunday. The incident was regrettable, and it endangered people backstage. That includes the production staff, the people who help put the show on every week, innocent people who had nothing to do with it. I've been going to wrestling shows for over 30 years. I've been producing them on this network for nearly 4 years. Never in all that time have I ever felt, until last Sunday, that my security, my safety, my life was in danger at a wrestling show. I don't think anybody should feel that way at work. I don't think the people I work with should feel that way. And I had to make a very difficult choice today. It came at the recommendation of a discipline committee here in AEW, as well as outside legal counsel, who delivered a unanimous recommendation. And I have followed up on that recommendation. I'm sorry to any fans who are upset by this. I'm sorry to anyone who's upset by this. Despite that, we're gonna have a great show tonight on Collision, and we're gonna have a great AEW All Out pay-per-view tomorrow here in Chicago. Last weekend was the greatest weekend in AEW history. This is the greatest week in AEW history. We're gonna continue the great momentum here tonight on Collision and tomorrow night on All Out pay-per-view.